Cierra los ojos. Escucha esa voz dentro de ti. La que a veces ignoras. Esa que no grita, pero insiste. Es el eco de tus sueños. Es el susurro de quien realmente eres. La vida no se trata de lo que te dieron, ni de lo que te faltó. Se trata de lo que decides construir, desde ahora. Cada paso cuenta, incluso los pequeños. Cada caída es enseñanza, no es un final. Dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas. Más posibilidades de las que hoy puedes ver. No estás atado a tu pasado. No estás definido por tus errores. Eres el autor de tu historia, y las páginas que vienen están en blanco. Esperando que tomes la pluma con decisión. Hoy es el día. El día para creer en ti. Para levantarte. Para actuar. Para dar ese paso hacia lo que sabes, que mereces. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de ser valiente. El mundo está listo para ver lo que puedes lograr. Y tú también lo estás. Cuando era joven, observaba a mi alrededor con los ojos llenos de preguntas. Veía a personas que se esforzaban día tras día, pero seguían atrapadas en el mismo ciclo. Trabajo agotador, escasez emocional, insatisfacción constante. ¿Por qué algunos lograban avanzar y otros no? ¿Era suerte? ¿Destino? ¿O algo más profundo? ¿Algo escondido dentro de nosotros? Una vez, un anciano en mi pueblo, sabio y sereno, aunque no millonario, me dijo: el verdadero enemigo de la riqueza no está allá afuera, está aquí. Y señaló su cabeza, luego su corazón. No lo entendí del todo, pero esas palabras se quedaron conmigo. Y años después, cuando enfrenté mi propio abismo financiero, esas palabras florecieron como una verdad revelada. Perdí casi todo. No por mala suerte, sino por decisiones guiadas por el ego. Por creer que ya lo sabía todo. Y en esa oscuridad, comencé a cuestionarme. ¿Qué creencias tenía sobre el dinero? ¿De dónde venían? ¿Por qué sentía que no era digno de tener más? ¿Quién me enseñó que el dinero era algo negativo? Me di cuenta de que había heredado muchas ideas sin filtrarlas. Como si fueran verdades absolutas. El dinero es sucio. El que mucho tiene, mucho debe. No te alcanza porque así es la vida. Pero, ¿y si esas eran solo historias? ¿Mentiras que repetimos tanto que se convierten en realidad? Recuerdo una noche, frente al espejo, con el alma desgastada y la cabeza llena de ruido. Me pregunté en voz alta: ¿qué creo realmente sobre el dinero? No tenía una respuesta clara, solo un nudo en el pecho. Pero poco a poco, mi alma comenzó a hablar. Me di cuenta de que había asociado el dinero con culpa. Que si tenía, debía esconderlo. Que si no tenía, era porque no valía lo suficiente. Esa revelación fue dolorosa, pero necesaria. Porque no podía cambiar mi realidad financiera sin transformar primero mi mentalidad. Comencé un viaje profundo hacia adentro. Cada día elegía desafiar una creencia limitante. Ya no me repetía: el dinero no crece en los árboles. Sino el dinero crece en la mente que cree en sí misma. Sembré nuevas ideas. Ideas de expansión. De propósito. De abundancia con conciencia. Ya no veía el dinero como algo que me faltaba. Lo vi como una herramienta. Un aliado. Un reflejo de cómo me estaba tratando a mí mismo. Un día me hice una promesa. Dejar de huir del dinero, y comenzar a comprenderlo. Cuando llegaba una factura inesperada, ya no me lamentaba. Me preguntaba: ¿qué oportunidad hay aquí? ¿Qué puedo aprender de esto? Transformé mi lenguaje interno. No puedo permitírmelo se convirtió en: ¿cómo puedo hacerlo posible? Hoy, no vengo a darte recetas mágicas. No existe una fórmula universal. Cada quien tiene su propio camino. Pero todos compartimos algo. Una historia interna sobre el dinero que necesita ser escuchada y reescrita.
Entonces, te dejo una pregunta. ¿Qué historia te estás contando tú sobre el dinero? Porque esa historia, más que cualquier número en tu cuenta bancaria, es lo que define tu relación con él. La mente es tierra fértil. Y lo que siembres, crecerá. Semillas de abundancia o de carencia. Tu respuesta definirá no solo tu economía, sino tu libertad. Y no lo olvides. No hay mayor riqueza que ser libre. Hubo una época en mi vida en la que cada peso que gastaba parecía doler. No era el monto, era el miedo. El miedo a no tener suficiente. El miedo a quedarme sin nada. El miedo a que lo poco que había construido se desmoronara. Recuerdo una noche especialmente oscura. Estaba rodeado de papeles, facturas, números que no cuadraban. El corazón latiendo con fuerza, el cuerpo tenso, el alma drenada. Era ansiedad. Una sombra que se cuela en la mente y la distorsiona. Me pregunté, ¿es el dinero realmente el problema? ¿O hay algo más profundo aquí? No fue fácil responder. Pasé semanas intentando tapar el vacío con más ingresos. Pero por más que ganaba, la angustia seguía. Y entonces comprendí. La raíz del problema no estaba en mi billetera. Estaba en mis emociones. Porque el dinero, en realidad, es neutro. Pero nuestras emociones no. ¿Alguna vez gastaste más de lo que podías solo porque sentías que lo merecías? ¿Alguna vez evitaste mirar tus cuentas por miedo a lo que ibas a encontrar? Yo también. Hasta que decidí dejar de huir. Tomé un cuaderno y escribí todo lo que sentía sobre el dinero. Inseguridad. Culpa. Miedo. Pero también esperanza. Y ahí lo entendí. Mis emociones eran una brújula, no una barrera. La ansiedad financiera no es más que un grito de nuestra alma pidiendo seguridad. Y esa seguridad no siempre se encuentra en un número. A veces está en cómo nos tratamos. En cómo nos cuidamos. En cómo nos hablamos. Cuando transformas tu relación emocional con el dinero, no solo sanas tu economía, sanas tu vida. Queremos saber que estaremos bien. Que nuestras necesidades estarán cubiertas. Que no enfrentaremos el vacío. Pero, ¿y si redefinimos lo que significa estar bien? ¿Qué pasaría si dejamos de buscar certezas afuera? ¿Y empezamos a construirlas desde dentro? Aprendí a calmar mi mente antes de tomar decisiones financieras. No con grandes estrategias, sino con algo tan simple y poderoso como la respiración. Cada vez que sentía el impulso de gastar sin sentido, o el miedo de no tener suficiente, cerraba los ojos y respiraba profundamente. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Me preguntaba con honestidad. Y casi nunca la respuesta era dinero. Lo que realmente buscaba era tranquilidad, confianza, amor propio. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a un niño jugando con un billete falso. Reía como si hubiese encontrado un tesoro. Y me detuve a observarlo. No era el valor del billete lo que le daba alegría, sino la emoción que proyectaba sobre él. Ahí comprendí que el dinero, en su esencia, es neutral. Somos nosotros quienes lo cargamos de significado. Entonces te pregunto a ti, ¿qué significado le estás dando al dinero en tu vida? ¿Es símbolo de miedo o de posibilidad? ¿De escasez o de abundancia? La ansiedad que sientes no es tu enemiga. Es un maestro. Está aquí para mostrarte lo que necesitas sanar. Y cada vez que el miedo a la incertidumbre te paralice, detente. Respira. Escúchate. Porque no eres tu saldo bancario. No eres tus deudas. No eres tus fracasos pasados. Eres mucho más. Y desde esa verdad, puedes comenzar a construir una nueva relación con el dinero. Una basada en paz, no en miedo.
Una basada en dignidad, no en carencia. El dinero puede ser un aliado. Pero primero, debes convertirte tú en tu mejor aliado. La ansiedad financiera no tiene por qué controlarte. Tú tienes el poder de transformarla. En un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nunca deja de brillar dentro de ti. El primer centavo que ahorré era insignificante a los ojos del mundo. Un pequeño disco de cobre. Ligero en la mano, pero enorme en el corazón. No fue el valor monetario lo que hizo memorable ese instante. Fue la promesa que hice al guardarlo. Era un acto silencioso de amor propio. Un pacto conmigo mismo. Una señal de que estaba listo para construir algo más grande que mi presente. Ahorrar nunca fue fácil. Crecí en un hogar donde el dinero entraba y salía como agua de río. Mi padre solía decir: el dinero es para gastarse. Mientras mi madre se preocupaba en silencio por cómo pagar la próxima factura. Entre esas dos fuerzas aprendí algo confuso. A temer el dinero y a desearlo al mismo tiempo. Fue una relación tensa. Conflictiva. Que me tomó años comprender y sanar. ¿Te has detenido a pensar por qué ahorrar parece tan difícil? ¿Por qué, a pesar de saber que es importante, siempre encontramos excusas para no hacerlo? Durante años me decía: cuando gane más, empezaré a ahorrar. Y cuando ese día llegaba, aparecían nuevos gastos. Nuevas justificaciones. Y el ciclo se repetía. Hasta que una noche, frente a mis cuentas, enfrenté una verdad incómoda. El problema no era cuánto ganaba, sino cómo pensaba sobre el dinero. Entonces me hice una pregunta. ¿Qué significa ahorrar para ti? Las primeras respuestas fueron obvias. Seguridad. Estabilidad. Éxito. Pero después surgió algo más profundo. Ahorrar es un acto de amor propio. Es decirme a mí mismo: valoro mi futuro tanto como valoro mi presente. Comencé a observar a quienes habían dominado el arte del ahorro. No solo como una habilidad financiera, sino como un hábito mental. Y descubrí algo revelador. El ahorro no comienza en la billetera. Comienza en la mente. Es una decisión consciente. De priorizar lo importante sobre lo inmediato. De sembrar con intención. Aunque la cosecha tarde. Una vez, un amigo sabio me dijo: cada moneda que guardas es una semilla. Algunas crecerán lento, otras rápido. Pero todas tienen el potencial de transformarte. Esa frase cambió todo. Me pregunté: ¿qué estoy sembrando hoy? Y lo más importante, ¿estoy dispuesto a esperar para cosecharlo? Diseñé mi primera estrategia de ahorro. No se trataba de cantidades enormes ni de sacrificios extremos. Empecé con un pequeño porcentaje. Casi imperceptible. Pero lo que parecía poco, con el tiempo tomó forma. Mes tras mes, vi cómo ese fondo crecía. Y con él, mi confianza. No todo fue fácil. Hubo días en los que la tentación de gastar era intensa. Ofertas brillantes. Deseos momentáneos. La ilusión de que algo material podría llenar un vacío emocional. En esos momentos, me hacía una sola pregunta. ¿Esto es una inversión en mi bienestar? ¿O un escape de mi presente? Y aunque la respuesta dolía, siempre me devolvía al camino correcto. Descubrí que el ahorro no es acumular por acumular. Es construir un puente hacia tus sueños. Hacia una vida elegida. No una vida impuesta por la necesidad. Cada moneda que guardas es un paso hacia tu libertad. Hacia la posibilidad de vivir con intención. Y no con urgencia. Ahorrar es un acto de fe en ti. Una declaración silenciosa. De que el mañana vale tu esfuerzo hoy. Hoy, cuando miro atrás,
Comprendo que el hábito de ahorrar no solo transformó mi relación con el dinero, sino también conmigo mismo. Me enseñó disciplina. Me enseñó paciencia. Pero sobre todo, me enseñó gratitud. Gratitud por cada pequeño paso. Por cada decisión consciente. Por cada día en el que elegí creer en un futuro mejor. Aunque no tuviera garantías. Y ahora te pregunto. ¿Qué semillas estás sembrando hoy? ¿Qué historia querrás contarle a tu yo del mañana? Cuando mire hacia atrás. Recuerda. No se trata de cuánto puedes ahorrar, sino de empezar. De comprometerte contigo. Porque cada hábito que construyes es una promesa que te haces a ti mismo. Y no hay mayor riqueza que vivir en paz con las promesas que uno se cumple. Propósito y finanzas. El motor para ahorrar y crecer. Una tarde, mientras caminaba por una calle solitaria al atardecer. Una pregunta que llevaba años en mi mente regresó. ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué esforzarse? Si al final todo parece tan frágil, tan incierto. El sol, al esconderse detrás de las montañas, pareció responderme con un último destello cálido. Casi como un susurro. Porque el propósito guía, incluso cuando el camino se oscurece. De joven, ahorrar me parecía algo sin alma. Una práctica seca. Mecánica. Guardar dinero para un futuro borroso. Era como sembrar en un terreno que tal vez nunca vería florecer. Pero la vida, como maestra sabia, me enseñó que no se ahorra por el acto en sí, sino por lo que ese acto simboliza. Ahorrar es un espejo. Refleja lo que valoramos, lo que soñamos, lo que queremos llegar a ser. Fue en medio de una crisis personal cuando esta verdad me golpeó. Había perdido casi todo por un negocio fallido. Y con ello, también la fe en mí mismo. Una noche, mientras hojeaba una libreta antigua, encontré un párrafo que había escrito años atrás. Quiero construir un hogar donde reine la paz. Un refugio para mi familia. Donde no importe lo que pase afuera. Siempre sintamos que tenemos un lugar seguro. Esa frase me sacudió. Me recordó mi propósito. Y comprendí que lo había olvidado. Entonces me hice una nueva pregunta. ¿Qué significa realmente tener un propósito financiero? Y lentamente, la respuesta fue tomando forma. Comprendí que el dinero no era el fin, sino un medio. No se trataba de acumular por acumular, sino de crear algo con sentido. Algo que alimentara el alma, tanto como el cuerpo. Un día, un mentor me dijo algo que nunca olvidé. El dinero que se ahorra sin un propósito es como un barco sin timón. Puede flotar, pero jamás llegará a ningún puerto. Sus palabras despertaron algo en mí. No me faltaba disciplina. Me faltaba dirección. Así, el propósito se volvió mi faro. Iluminaba cada decisión. Me guiaba incluso cuando todo parecía incierto. Hice una lista de lo que realmente importaba. No eran cosas materiales. Eran momentos. Experiencias. Sueños. Quería viajar, conocer culturas, enriquecer mi espíritu. Quería brindar a mis hijos oportunidades que yo no tuve. Quería elegir cómo vivir. Sin el peso constante de la preocupación financiera. Y entonces, cada uno de esos deseos se convirtió en una razón para ahorrar. No fue fácil. A veces la vida me invitaba a rendirme. A disfrutar solo de la hora. Olvidando el mañana. Pero me hice una pregunta que cambió mi brújula interna. ¿Este gasto me acerca o me aleja de mi propósito? Ahorrar dejó de ser una carga. Se transformó en un acto de amor. Un acto de compromiso con mi futuro. Cada moneda guardada no solo alimentaba un sueño. También fortalecía mi carácter, mi visión, mi dirección. Hoy,
te invito a detenerte y reflexionar. ¿Qué propósito guía tus decisiones financieras? No importa cuánto tengas. Lo que importa es por qué lo haces. ¿Cuál es ese sueño por el que vale la pena cada esfuerzo? Porque cuando sabes hacia dónde vas, el cómo se vuelve más claro. El propósito transforma el ahorro en una herramienta de crecimiento y tu vida en una expresión de lo que verdaderamente importa. Gratificación inmediata. El enemigo invisible del ahorro. Hubo un tiempo en mi vida en el que la gratificación inmediata gobernaba cada decisión. El impulso de tener algo nuevo. De llenar vacíos con cosas brillantes y momentáneas. Me dominaba sin que me diera cuenta. Una cena costosa. Un traje elegante. El último aparato del mercado. Justificaba cada gasto con frases como: me lo merezco o solo se vive una vez. Pero al final del día, una inquietud sorda se apoderaba de mí. Miraba alrededor. Y nada de lo que había comprado llenaba realmente ese espacio interior que gritaba por atención. Entonces me hice una pregunta. ¿Qué estoy intentando compensar? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar con cada compra impulsiva? Ahí comenzó un cambio profundo. Comprendí que no era el dinero lo que se me escapaba. Era mi libertad. Cada decisión acelerada. Cada sí sin pensar. Era una renuncia silenciosa a mi futuro. Un amigo sabio me dijo una vez: la gratificación inmediata es como una chispa. Ilumina por un instante. Pero jamás reemplazará la luz constante de una llama bien cuidada. ¿Qué prefieres tú? ¿Un destello fugaz? ¿O un fuego que te caliente toda la vida? Desde entonces, cada impulso se convirtió en una oportunidad. Una oportunidad para preguntarme: ¿esto es un deseo o una necesidad? Mi mente, acostumbrada a justificar lo innecesario, luchaba. Pero poco a poco, aprendí a distinguir lo que alimentaba el alma de lo que solo entretenía al ego. Ahorrar se volvió un acto de paciencia. Una declaración de confianza en mi capacidad para esperar lo mejor. Recuerdo la primera vez que ahorré para algo significativo. Un viaje que había soñado durante años. Mes a mes, resistí tentaciones. Y cuando llegó el momento, ese viaje no solo fue un destino. Fue una prueba de mi fuerza interior. Hoy, cuando observo el mundo, veo cómo la gratificación inmediata sigue envolviéndonos. Todo parece estar a un clic. La emoción fugaz está por todas partes. Pero te pregunto, ¿vale la pena? ¿Vale la pena cambiar la tranquilidad de mañana por la emoción superficial de hoy? La verdadera riqueza no está en lo que puedes tener ya, sino en lo que eres capaz de construir. Con propósito, paciencia y conciencia. La próxima vez que el deseo te tiente, detente. Respira. Y pregúntate: ¿estoy invirtiendo en mi futuro? ¿O alimentando un impulso pasajero? Porque la gratificación inmediata puede parecer dulce. Pero nada se compara con la satisfacción duradera de haber elegido el camino de la sabiduría y la intención. Es en ese camino donde habita una paz que ninguna compra te podrá dar jamás. Sus palabras me atravesaron como un rayo silencioso. La paz no está en lo que muestras, sino en lo que eres. Y entonces lo entendí. Durante años había vivido intentando convencer al mundo de que era alguien exitoso, valioso, digno. Pero en el fondo, yo mismo no creía serlo. Mis compras no eran elecciones. Eran disfraces. Intentos desesperados por llenar un vacío que solo podía llenarse con aceptación. Con verdad. Me pregunté: ¿cuántas veces he comprado para demostrar algo, en lugar de satisfacer una necesidad real? ¿Cuántas veces dejamos que el juicio externo dicte nuestras decisiones financieras?
Nuestros hábitos. Nuestra identidad. El problema no es el reloj caro. Ni la ropa de marca. Ni siquiera los lujos. El problema es el para qué. ¿Compras para expresarte o para esconderte? Ese día tomé una decisión. Dejar de construir una imagen. Y empezar a construir mi verdad. Comencé a mirar cada gasto desde otro ángulo. Cada objeto que compraba ya no era para impresionar, sino para acompañarme. Para servirme. Para reflejar lo que realmente valoraba. Descubrí que podía vivir con menos. Y sentirme más libre. Que la autenticidad no tiene precio. Y que el bienestar no se mide en etiquetas. Con el tiempo, aprendí a disfrutar del silencio. De la simplicidad. De las cosas que no se pueden comprar. Una conversación genuina. Un amanecer. Una noche sin ansiedad por deudas. Porque la verdadera riqueza, la que permanece, no se acumula en cuentas bancarias, sino en la paz interior, que viene de vivir en coherencia con uno mismo. Así que te pregunto a ti, ¿estás comprando para impresionar o para ser fiel a quien eres? ¿Cuánto de lo que posees refleja tu alma? ¿Y cuánto es un intento de llenar una expectativa ajena? Recuerda esto. Puedes tenerlo todo por fuera. Y sentirte vacío por dentro. O puedes tener poco. Y caminar con una ligereza que solo da la autenticidad. No compres el silencio de tu incomodidad. Con el ruido de las apariencias. La paz que buscas. No está en lo que muestras. Sino en lo que eres capaz de sostener en tu corazón. Cuando el mundo deja de mirar. Comencé a sustituir ese impulso de comprar. Por algo mucho más poderoso, la pausa. Respirar. Observar lo que sentía. Y hacerme una pregunta aún más profunda. ¿Estoy cuidando mi bienestar o simplemente anestesiando mi incomodidad? Entendí que la dopamina no es el enemigo. Es solo una mensajera. Nos avisa cuando algo nos da placer. Pero también puede volverse adictiva. Cuando la usamos como escapatoria emocional. Aprendí a crear nuevas fuentes de recompensa. Un paseo en silencio. Una conversación significativa. El orgullo de ver crecer mi fondo de ahorros. Mes tras mes. Y en cada pequeño acto de autocuidado. Empecé a construir una paz que no dependía del consumo. La clave fue cambiar el foco. De la gratificación rápida. A la satisfacción profunda. Porque no se trata de negar el placer. Sino de redefinirlo. Hoy puedo decir que he aprendido a reconocer. Cuando gasto desde el alma. Y cuando gasto desde el vacío. Y es en esa diferencia. Donde se encuentra la verdadera libertad. Así que te invito a observarte. La próxima vez que sientas ese impulso de comprar. Haz una pausa. No para prohibirte. Sino para preguntarte. ¿Estoy nutriendo mi vida o solo buscando un alivio momentáneo? La dopamina no tiene que controlarte. Tú puedes enseñarle a tu mente. Que también hay placer. En la espera. En el ahorro. En la decisión consciente. Porque cuando eliges actuar desde la conciencia, el dinero deja de ser un disparador emocional. Y se convierte en lo que siempre debió ser. Una herramienta al servicio de tus sueños. No una trampa disfrazada de placer. Fue entonces cuando me detuve a mirar mi vida más allá del saldo en mi cuenta. ¿Qué había ganado realmente? ¿Y qué había perdido en el camino? Me di cuenta de que, en mi obsesión por alcanzar la riqueza, había descuidado lo más valioso. Mi tiempo. Mis relaciones. Mi bienestar emocional. Había cambiado cenas en familia por reuniones interminables. Amistades sinceras por contactos estratégicos. Momentos de descanso por metas cada vez más altas. Que nunca parecían suficientes. Y no era que el dinero fuera el problema. Era la desproporción.
El desequilibrio que se crea cuando todo se sacrifica por una sola meta. Ese vacío que sentía no venía de no tener, sino de no estar presente en lo que ya tenía. Un día, mientras compartía un café con un viejo amigo, me dijo algo que nunca olvidé. El verdadero éxito no es tener más, sino vivir mejor. Esas palabras me golpearon como una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser escuchada. Comencé entonces a redefinir lo que significaba para mí la palabra riqueza. Ya no era solo una cifra, sino un estado de armonía. Un equilibrio entre lo que tengo y lo que soy. Entre lo que doy y lo que recibo. Entre el trabajo y el descanso. Empecé a invertir. Pero no solo en bienes financieros, sino en relaciones que nutren. En experiencias que expanden el alma. En momentos que no pueden comprarse, pero que te enriquecen para siempre. Hoy entiendo que la verdadera abundancia no es acumular más cosas, sino aprender a valorar lo que ya tienes. Y usar tus recursos con sabiduría. No solo para ti, sino para el bien de los que te rodean. Porque de nada sirve tener mucho si estás emocionalmente quebrado. Si vives desconectado de lo que realmente importa. Si has perdido la capacidad de disfrutar lo sencillo. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Qué estás sacrificando por tu definición actual de éxito? ¿Estás acumulando dinero, pero perdiendo paz? ¿Estás creciendo profesionalmente, pero alejándote de quienes amas? El verdadero balance no se logra renunciando al éxito financiero, sino integrándolo a una vida donde también haya espacio para el descanso, el amor, la salud, la presencia. Recuerda, la riqueza no está solo en lo que puedes contar, sino en lo que puedes sentir. Y cuando logras ese equilibrio, cuando el dinero sirve a tu vida, y no al revés, entonces has encontrado algo que pocos alcanzan. Una vida rica en todos los sentidos. Comencé a practicar la gratitud. A celebrar incluso los pequeños logros. Una factura pagada a tiempo. Un gasto evitado. Una decisión consciente. Cada uno de esos actos, por insignificante que pareciera, me devolvía una parte de mi poder. Me recordaba que estaba construyendo, no sobreviviendo. También aprendí a detenerme antes de reaccionar. A no tomar decisiones financieras desde el miedo, sino desde la calma. A respirar profundo antes de una compra impulsiva. A preguntar si ese gasto nutría mi vida. O simplemente intentaba silenciar una emoción incómoda. Y en medio de ese proceso, entendí que proteger mi salud mental financiera no era algo que debía hacer solo en momentos de crisis, sino todos los días, como un acto de amor propio. Porque no se trata solo de dinero. Se trata de paz. Se trata de seguridad emocional. Se trata de vivir sin el constante ruido mental que genera la incertidumbre financiera. Hoy, cuando miro mi relación con el dinero, no la veo como una batalla, sino como una danza. Una en la que aprendí a anticipar los pasos, a escuchar mi ritmo interior y a moverme con conciencia. Sé que siempre habrá retos. Siempre habrá gastos inesperados. Decisiones difíciles. Cambios en el camino. Pero también sé que ahora tengo herramientas, hábitos y una mentalidad más clara para enfrentarlos. Así que te pregunto, ¿estás cuidando tu salud mental financiera? ¿O estás dejando que el estrés tome el control de tus decisiones? Recuerda, prevenir no es una carga. Es una forma de vivir con tranquilidad. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar. Solo necesitas dar el primer paso consciente. Hacer una pausa. Observarte. Y construir desde ahí. Día a día.
Una relación con el dinero que no te agote, sino que te fortalezca. Porque cuando tu mente está en calma, tus decisiones también lo están. Y desde ahí, la abundancia no solo es posible, sino inevitable. Esa confianza no surgió de la noche a la mañana. Fue construida paso a paso. Con cada elección consciente. Con cada caída enfrentada con coraje. Con cada día en el que decidí seguir adelante. A pesar del miedo. Comencé a rodearme de información que nutriera mi mente. Y de personas que compartieran la visión de un crecimiento real. Me alejé de los discursos fatalistas. Y me acerqué a quienes hablaban de posibilidades. Porque entendí que si solo alimentas tu mente con miedo, vivirás en escasez incluso cuando tengas abundancia. La mentalidad financiera resiliente no se basa en evitar el dolor, sino en usar ese dolor como impulso. Cada pérdida se convirtió en una lección. Cada error en una corrección de rumbo. Y cada día, sin importar lo difícil que fuera, era una oportunidad para escribir una historia diferente. Una historia en la que yo no era la víctima de las circunstancias, sino el creador de nuevas posibilidades. Hoy puedo decir, con total honestidad, que aquella crisis fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. No por el sufrimiento que implicó, sino por la fortaleza que despertó en mí. Me obligó a mirar dentro. A reconstruirme desde la raíz. A cambiar desde lo invisible. Y gracias a eso, hoy tengo no solo mejores finanzas, sino una mejor relación conmigo mismo. Así que si estás atravesando una crisis, quiero decirte esto. No estás solo. Y esto no es el final. Puede ser, si tú lo eliges, el inicio de una versión más fuerte, más sabia, más consciente de ti. Pregúntate. ¿Estoy viendo esta dificultad como una sentencia? ¿O como una oportunidad? ¿Estoy dispuesto a aprender lo que la vida quiere mostrarme? ¿En este momento? Recuerda. La resiliencia no nace del éxito fácil, sino de la lucha honesta. De los tropiezos. De las lágrimas. Y de la decisión de volver a intentarlo. Una y otra vez. Y cuando cultivas esa mentalidad, no importa lo que ocurra afuera. Porque dentro de ti, ya sembraste lo más valioso. La certeza de que puedes volver a levantarte. Una y otra vez. Esa es la verdadera riqueza. Y nadie puede arrebatártela. Hoy, al mirar atrás, no veo la crisis como un fracaso, sino como el catalizador silencioso de mi despertar. Me enseñó a tener paciencia, a confiar en el proceso y a descubrir la sabiduría oculta en los momentos difíciles. Sé que no será la última tormenta que enfrente, pero también sé algo aún más poderoso. Estoy preparado. Así que ahora te pregunto a ti. ¿Cómo enfrentas las crisis en tu vida? ¿Te hundes bajo su peso? ¿O decides utilizarlas como peldaños para ascender hacia algo mejor? ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad? A construir una base sólida que te sostenga. Cuando todo a tu alrededor parezca tambalearse. Recuerda. La resiliencia no se construye de un día para otro. Pero cada pequeño paso, cada decisión consciente, te acerca más a ella. No importa cuán grande sea la dificultad. Tienes el poder de transformarla en una oportunidad. Hubo un tiempo en mi vida en el que creí que el dinero lo era todo. Vivía para alcanzarlo, acumularlo. Hacerlo el centro de mis esfuerzos. Pensaba que si lograba dominarlo, encontraría el sentido de mi existencia. Que la felicidad sería el siguiente escalón. Justo después del éxito financiero. Pero la vida, sabia como es, me mostró una verdad distinta. De una forma sencilla y reveladora.
Una tarde cualquiera. Después de años de sacrificio y trabajo duro, me senté en el jardín que había construido con esmero. Todo estaba en su lugar. El paisaje perfecto. El silencio necesario. La estabilidad soñada. Pero algo faltaba. Había un vacío que ni el confort ni los logros podían llenar. Un eco interior que preguntaba: ¿es esto todo? ¿Esto es la vida? Y la respuesta no llegó como un trueno, sino como un susurro suave del alma. El dinero no es el fin. Es una herramienta. Un medio. Una energía poderosa. Pero sin propósito. Es solo papel o números en una pantalla. El dinero no puede llenar un corazón vacío, ni darle rumbo a una vida sin dirección. Fue entonces cuando decidí reordenar mis prioridades. Me pregunté: ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Cómo puedo usar lo que tengo para servir a algo más grande que yo? Descubrí que el dinero solo tiene sentido cuando se alinea con tus valores, cuando impulsa tus sueños, y no solo alimenta tus miedos. He conocido personas con fortunas inmensas y almas rotas. Y también he visto a quienes tienen poco, pero viven con una plenitud que se contagia. Comprendí que el dinero debe ser nuestro sirviente, nunca nuestro amo. Debe ser guiado por propósito, no por impulso ni por vanidad. Un mentor una vez me dijo: el dinero es como el agua. Puede fluir y dar vida, o estancarse y volverse tóxico. Tu trabajo es canalizarlo hacia donde nutra, y no destruya. Desde entonces, cada decisión financiera la acompaño de una pregunta: ¿esto aporta al significado que quiero darle a mi vida? Y eso ha cambiado todo. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que lo más valioso no fueron los logros materiales, sino las lecciones silenciosas que me enseñaron a vivir con intención. El dinero importa, pero no más que el amor, la conexión y el propósito. Estos son los tesoros reales, los que no se compran ni se venden, los que dan sentido a lo demás. Así que ahora te invito a ti, querido oyente, a que reflexiones. ¿Qué significa el dinero para ti? ¿Es un fin o es un medio? ¿Lo estás usando para construir la vida que sueñas? ¿O para llenar vacíos temporales? Recuerda, el dinero es un recurso, pero el significado de tu vida se define con cada decisión que tomas, con las prioridades que eliges y con el amor que das. Porque al final, no se trata de cuánto posees, sino de cuánto has crecido, cuánto has amado y cuánto has dado. Ese es el verdadero legado. Y ese es el auténtico valor del dinero. Y el sentido de la vida. Este no es un final. Es un nuevo comienzo. La riqueza verdadera ya está en tus manos. Está en tu mente. Y en tu corazón. Úsala con sabiduría. Vive con intención. Y deja un legado que trascienda el tiempo. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje, déjame compartirte una última verdad que cambió mi forma de ver la vida. El dinero no es el enemigo, pero tampoco es el destino. Es una herramienta, una extensión de nuestra conciencia, un reflejo silencioso de nuestras creencias más profundas. Durante mucho tiempo, yo también pensé que el éxito se medía en la cuenta bancaria, en los bienes acumulados, en la imagen que proyectamos hacia afuera. Pero aprendí, a veces con dolor, que la verdadera riqueza está en lo que no se puede comprar, en la calma que habita tu interior, en las personas con las que compartes tu alma, y en la intención detrás de cada decisión, cada paso consciente
Cada elección guiada por propósito es una semilla. Y aunque al principio no veas el fruto, si sigues cultivando con fe, un día despertarás y te darás cuenta de que has construido algo más grande que el dinero. Una vida con significado. Así que te dejo estas preguntas para llevarte contigo. ¿Estás usando tu energía para construir una vida que realmente te haga sentir pleno? ¿O estás atrapado en el ciclo de perseguir lo que nunca te dará paz? ¿Estás viviendo por impulso o por visión? Recuerda, no es el oro lo que da brillo a tu historia, sino la luz que llevas dentro. Esa luz que se enciende cuando vives con intención, cuando eliges amar, cuando decides crecer, incluso en medio del caos. La riqueza real no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. No está en los números, sino en el propósito con el que caminas. Porque al final, el legado que dejas no se escribe en cifras, sino en los corazones que tocaste y en la vida que elegiste construir. Desde la verdad. Este no es el final. Es apenas el despertar. El despertar de una nueva relación. Con el dinero. Con la vida. Y contigo mismo. Gracias por escuchar. Y gracias por atreverte a cambiar. El siguiente paso es tuyo.